Para usted que día a día tiene que tomar decisiones financieras, hemos creado eFinanzas, un programa de educación en finanzas personales que le permitirá mejorar su relación con el dinero. Se ha notado que debe planificar con cuidado su futuro, que las leyes, normas y oportunidades cambian con frecuencia y que el desafío de vivir con su salario, ahorrar dinero y tener rendimientos crecientes exige una educación especializada. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde por quebuenaradio.tv. Estamos con Patricia Maldonado. Ustedes pueden contactar a Patricia al 416-471-6687. Sandra Maquinis, 416-832-4251. Y quien les habla, Romy Alegría, al 416-278-2540. ¿Qué otros gastos, en este caso, el cliente tiene cuando va a comprar su casa? ¿Qué otro más dinero tendría que el cliente reunir? Mira, una de las cosas que se les explica es que existen dos tipos de gastos. Uno es por el comprar la casa. Por ejemplo, cuando una persona va a comprar la casa, aparte por ejemplo, si calificó con el 5, calificó con el 10, calificó con el 15 o en el 20, entonces ellos tienen que pagar. Si pagan más del 20, ya no pagan el CMHC, ¿no es cierto? Correcto. Ya, entonces, por ejemplo, por ejemplo, ahí sigue un interés que ellos tienen que pagar. Digamos que la persona solo tiene el 5% down. ¿Qué tipo de porcentaje tiene que pagar al CMHC? Canada Housing and Mortgage Corporation es una Crown Company, o sea, es una compañía del gobierno que le permite al cliente acceder a comprar una casa con menos del 20%. Si el cliente viene con 5% o viene con 10, 15%, hay una tabla que le va a permitir al cliente acceder y es un insurance que básicamente, y ese es el tema que también lo vamos a discutir en el tema de insurance, en la última sección del programa, este es un seguro, no que se paga para proteger al cliente o para proteger la casa, básicamente es el seguro que cubre a la institución financiera que está dando el crédito. Entonces, para eso, bueno, lamentablemente ahora recién hace un año y medio se ha subido estas tasas de interés y ahorita esta tabla, y ahorita estamos hablando de que están alrededor del 3%. O sea, lo que el cliente va a tener que pagar. Eso es un promedio si dejas el 5, el 10 o el 15%. Este seguro es para CMHC o para Genworth. Exacto. Ok, Romy, una pregunta. Este 3% que estás hablando es actually el 3% sobre el valor de la casa. Sí. De la compra. Ok, de la compra de la casa. Del valor de la casa. Eso sería uno de los gastos que hay que tomar. El otro gasto sería saber si es que está comprando dentro de la ciudad o fuera de Toronto. Porque el Land Transfer Tax, acuérdense que si estás fuera de Toronto solamente pagas la mitad. Si estás dentro del área de Toronto se duplica el valor, ¿cierto? Entonces, estas cantidades son cantidades grandes, verás. Aparte de eso, tienen lo del abogado, tienen que pagar a veces, muchos bancos les dan y otros no, tienen que pagar los appraisals también, que es justo algo que manda el banco de ley. Tiene que pagar el title insurance que ya dije, tiene que pagar un inspector, depende qué tipo de casa. O sea, los precios van variando dependiendo qué es lo que está buscando. Si busca, por ejemplo, un townhouse pequeño, le va a variar si compra una casa de 3,000 square feet o si se va a comprar un cottage, porque son diferentes especialidades las que se va buscando, o si se va a comprar un farm, necesita otro tipo de inspector. O sea, va variando todo esto. Entonces esas son las compras cuando va a comprar, los gastos que tiene. Ahora, una vez que ya ha comprado, los gastos que siempre va a tener son los gastos de utilidad que llamamos, que sería el agua, la luz, la calefacción, el mortgage, el seguro de casa que tienen y siempre los extras que ya la persona va cargando. O sea, son cantidades fuertes. Así es, Patricia, es por esa razón que con todo lo que estamos hablando en este día, es que todas las personas, como decimos, necesitan de una persona que los asesore. Como tú, en este caso, una persona que realmente sabe cuánto el cliente debería de pagar, cuánto debería de tener en el bolsillo prácticamente para que sepa y para que no tenga en un futuro problemas de que no tiene el suficiente dinero o que se le va a hacer un poco difícil pagar. Es mejor primero averiguar, es mejor primero asesorarse por alguien experto como tú para que pueda adquirir una propiedad. Bueno, y no solamente yo, acuérdense que tenemos un equipo, Finanzas es un equipo de profesionales que estamos aquí para ayudar, o sea, tenemos muchos más profesionales que no están aquí con nosotros porque la cabina nos quedaría muy pequeña si traemos a todos. Así es, eso significa que tenemos incluso abogados,
¿Qué otras personas tenemos, Pati? Tenemos los inspectores, es más, tenemos los abogados de habla hispana, tenemos italianos, o sea, siempre hay una variedad en eso. Tenemos las personas del seguro, las personas aquí como Romy para el préstamo. ¿Qué más, Romy? Bueno, básicamente cuando entramos a todo lo que es el proceso de real estate, de la compra de real estate, estamos hablando que tenemos a estos clientes que tienen, por ejemplo, problemas con crédito, ¿no? Entonces, Sandra se dedica a todo lo que es el tema crediticio, o sea, para resolverles el problema antes de que, para prepararlos para la compra de la casa. Y la inversión pero aparte de prepararlos, también tú tienes casos que no están listos para comprar, pero tú les estás ayudando también porque tienen problemas de crédito, de deuda. Así es, ¿no tengo personas que se les hace, ellos desean comprar, es su sueño, pues venir a este país y tener su propiedad. Lastimosamente, pues por malos manejos y no solamente por eso, sino por lo que han perdido sus trabajos, muchos factores se han tenido que endeudar. Cuando una persona pues tiene una deuda demasiado alta, es muy difícil pues que se le otorgue un crédito para una casa. ¿Qué es lo que se hace? Es simplemente reducir la deuda. Tratar de que el cliente pague la deuda en menos tiempo posible. Se hace, en otras palabras, se ayuda al cliente a hacer una propuesta a los acreedores para que puedan reducir la deuda, puedan, lo más importante, parar los intereses y así el cliente pueda salir de esta deuda lo antes posible y así cuando sale de la deuda ya está listo más o menos en 2 años para poder pues empezar a reconstruir su crédito. Nos encontramos de vuelta acá, Patricia Maldonado al 416-471-6687, Sandra Maquinis al 416-832-4251 y Romy Alegría, su especialista en hipotecas, al 416-278-2540. Gracias a nuestros amigos que están en las redes sociales comunicándose y preguntando, y una de las dudas de este cliente básicamente es si este real estate deposit va directamente a la compañía de real estate o es parte del down payment. Yo creo que esto merece una clarificación. Ya, sí. Bueno, mira, cuando una persona va a comprar, no tiene que preocuparse de la parte de cómo es pagado el real estate, porque la persona paga 0. Si alguien le quiere cobrar, entonces lo están estafando. Definitivamente, y eso es muy importante. El comprador nunca paga. Tiene que pagar. Ha habido 1 o 2 casos, pero como te digo, es una variante muy mínima en la cual el comprador ha tenido algo que pagar, pero es muy raro, como te digo, ojo. Y al real estate el que le paga es el listing. Es el vendedor. Es el vendedor de la propiedad. Es el vendedor de la propiedad, exacto. Como el comprador tiene los gastos del CMHC, Title Insurance, Closing Costs, que por lo general, si tú le sumas todo eso, estamos hablando de un 4 al 5%, dependiendo. Pero entonces, la manera que la ciudad determinó fue que si el vendedor que ya hizo su ganancia en la casa y lo va a vender, entonces como él no tiene más que solamente el gasto del abogado, entonces por eso fue que cuando lo arreglaron, lo hicieron es que el vendedor tiene que pagar en este caso a los 2 realtors, porque siempre se necesita uno para el comprador, uno para el vendedor. Entonces el comprador tiene los gastos de cierre y el vendedor tiene los gastos del real estate. Okay. Ya, pero igual, así el vendedor pague a los 2 real estate, existe una parte de la cláusula de la oferta que dice que en este caso el agente del real estate, el agente del comprador, firma un papel en la cual dice de que siempre le va a pagar el otro, pero uno trabaja para ver los beneficios del comprador. Okay. Y eso es uno de los papeles que está en los contratos que las personas firman. O sea, y eso al momento que tú estás con el cliente mismo tienes que explicarle eso. Claro, se les explica dentro todo del eso, contrato. Exactamente, y se les explica que el depósito que ellos están dando, como dijimos al principio, es de buena fe. ¿Qué pasa? Que si tú eres la persona que va a vender y yo soy la persona que voy a comprar, o sea, yo puedo decir yo compro esta casa, compro la de allá, compro la de acá, pero así no funciona. Entonces, si uno está bien serio y uno quiere esa casa y llegas a un acuerdo, entonces, ¿qué pasa? Que el vendedor, en este caso tú, ya no vas a enseñar la casa a otras personas. Entonces tú vas a sacar la casa del mercado porque tú estás en una negociación conmigo. Entonces es justo que la seriedad del comprador necesita un depósito. Ahora, ese depósito va a ir en hold, que le llamarían interest, a la compañía el real estate en este caso que lo tiene, pero esa plata va directamente al abogado.
al momento del cierre. Al Entonces, momento solo del para cierre. clarificar esta duda que se ha generado, básicamente, cuando hablamos de Real Estate Deposit, se refiere al depósito que el cliente va a acompañar a la oferta. O sea, Exacto. tiene la oferta y tiene que ir con un depósito. Y ese depósito el cliente lo va a recuperar al momento del cierre de la propiedad. Sí, porque viene a ser parte del depósito que haya calificado en el banco. Si la persona calificó con el 5% Claro. o el 10%, dependiendo cuánto sea el depósito, 5,000 como 10,000, eso va parte del depósito y todo va a manos del abogado. ¿Qué es lo que pasa si la propiedad, el cliente se desanima y no cierra? ¿En qué momento él recibe esa plata de vuelta? Ya, mira, la ley aquí dice que cuando tú firmas un contrato tú tienes 10 días, pero en el real estate cambia, solamente son 5 días. Entonces, porque acuérdate, aquí vamos otra vez, siempre hay que buscar los beneficios de los dos lados. Entonces, una fecha que se ha visto que es muy prudente en cuanto a los bancos y a todas las personas asociadas, son de 5 días, porque es el tiempo que ustedes se demoran en calificar o sacar una prueba final para la compra de la casa. Entonces, esos 5 días son los 5 días que la persona puede arrepentirse. En ese lapso de 5 días también hacemos lo que se llama la inspección, para saber de que no haya sorpresas, porque ese es otro tema bien grande en cuanto a la condición que está la casa. Entonces, pero si digamos que traemos al inspector y la casa tiene fallas estructurales, fallas que son, qué sé yo, 15,000, 5,000, 7,000 dólares. Entonces, es una cosa que el comprador en este caso tiene que analizar y uno obviamente le guía y le explica qué puede pasar o cómo le varía las cantidades. Entonces, la persona puede arrepentirse como puede no haber nada y realmente seguir con el proceso. Claro. Una pregunta, Patricia. Estos 5 días que estamos hablando, ¿son los 5 días que tu Romy prácticamente necesitas para que el cliente le acepta, exactamente está aprobado? Pero para eso, antes el cliente ya debe de tener un pre-approve. Claro, y eso es importante, y aquí es donde estamos llegando casi a la parte final del programa, y estos son los consejos prácticos que van. Hemos discutido en primer lugar que lo primero que tiene que hacer el cliente que decide comprar es calificar, hacer una precalificación. Así Entonces, para eso somos las especialistas que podemos ayudarlos. Entonces, nosotros, si el cliente considera que paga bien sus deudas, o sea, que tiene que tener buen crédito, es mucho más sencillo que venga con nosotros, conmigo en este caso, para hacerle una precalificación. ¿No es cierto? Y hay una diferencia entre precalificación y preaprobación que la vamos a discutir la próxima semana. Pero básicamente yo le digo al cliente, una vez que ha analizado toda la información, es, usted está calificado y califica para $500,000. Así es. Entonces está listo. Y ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. El cliente tiene que estar precalificado para empezar el proceso de compra. Y como preguntabas, claro, una vez que está precalificado, yo espero que Patricia ponga la oferta con el cliente, pongan el depósito de real estate y todos esos documentos llegan conmigo. Una vez que llegan conmigo, yo tengo 5 días como especialista de hipotecas para sacar la aprobación del crédito. Entonces ahí es cuando se hace el matching, en la precalificación con los 5 días de conditional financing. Perfecto. ¿Correcto? Entonces, lo otro que nosotros tenemos que ver con el cliente cuando nos sentamos y ellos quieren comprar la casa, porque todo el mundo quiere comprar su casa, es un big investment, ¿no es cierto? Exacto. Pero lo que es importante es saber un presupuesto, ¿no es cierto, Sandra? Sí, así es. El presupuesto que estamos hablando realmente es cuánto el cliente debe tener cuando está pensando comprar su casa. En este caso, como habíamos hablado en el principio, cuánto debería de tener cuando va a hacer el depósito. Pero aparte, después de esto, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es realmente el presupuesto que el cliente debe de tener en todo lo que habíamos comentado al principio? Electricidad, agua, el Servicios, property tax. Exactamente. Entonces son valores Son una serie de adicionales, gastos, exactamente, claro, que el cliente debe saber que va a tener después en el momento de comprar una casa. Pero lo que tenemos que estar bien claro en todo esto, cuando nosotros queremos comprar una casa, el cliente debe saber que hay un pequeño sacrificio, que es el sacrificio de tener su propia casa, de vivir en su casa, de que no venga alguien y le diga, lo siento, tengo que vender esta casa, usted me tiene que desocupar. Eso no va a pasar cuando la persona tiene su casa propia. Claro. El otro punto importante para el cliente, que el cliente conozca que quiere comprar la casa, es los documentos. Cuando tú inicias una transacción o tienes la intención de comprar una casa,
ese contrato de compra-venta es larguísimo y toda la terminología en inglés para nosotros que hablamos español como primera lengua o segunda lengua, Sí. ¿no es cierto? Es bastante complicado. Pati, ¿cuál es lo más importante de un contrato de compra-venta para que el cliente lo sepa? Bueno, verás, la oferta. Vamos a empezar porque existen algunos tipos de documentos que uno firma con la persona, pero vamos a hablar de la oferta. Lo primerito que tienen ellos que verificar y que uno llena es el nombre del comprador. Después el nombre del vendedor, porque existen muchos casos que la gente se equivoca y si el nombre no está bien escrito de los dos, tanto el vendedor como el comprador, esa venta no puede ser real. Porque si pueden haber 5 Romis o 3 Sandras, pero no pueden haber las mismas Sandra McKinneys, pueden haber Sandra McKinneys con otros apellidos. Entonces tenemos que asegurarnos que los nombres estén correctamente tanto del comprador como el vendedor. Lo siguiente que vemos es que buscamos en la registraduría que la dirección que normalmente nosotros conocemos como la dirección, aparte de eso hay otro casillero en donde va el legal description, que es la manera que la ciudad, el gobierno, ellos tienen, o sea, ellos no van por las direcciones normal, 1, 2, 3 Main Street, sino ellos van con legal lot, de plan 3, 4, 5, de lot 2. Entonces son distintas, entonces todo eso uno tiene que verificar, porque si, como esto es un papel legal, tiene que estar correctamente todas las palabras que deben ir ahí, porque si no van, pueden haber problemas serios. Lo otro que va a ir también es la fecha, cuándo empezamos esta negociación, porque tiene un ciclo de vida, digamos, porque no nos podemos pasar en una negociación días. Por lo general demora el mismo día a veces, o si no a veces demora 2 y 3 días. Entonces eso es importante. Lo otro ¿A qué te refieres, perdón, 2 o 3 días? Mira, a veces, por ejemplo, dependiendo, los casos cambian. Si es que en este caso nos presentamos ese día a la oferta y va a estar el vendedor y el comprador disponibles, porque hay veces que tienen los horarios de trabajo y no pueden estar, entonces tú tienes que esperar hasta el siguiente día que te den una noticia si es que podemos seguir negociando. Okay. Entonces, por eso es que Perfecto. necesitamos saber si lo hacemos ya o esto va a tomar 2, 3 días. Todo depende de las dos partes, porque siempre en un contrato para que sea válido tienen que haber dos partes que estén en acuerdo. Claro. Lo otro que va es el valor que uno les está ofertando. O sea, uno puede poner una cantidad, pero como es una negociación, o sea, el papel empieza limpio, el papel es bien largo con un montón de preguntas que uno va llenando ahí, pero uno va tachando. Por ejemplo, cuando yo mando la oferta de mi cliente, el otro agente se va a juntar con el vendedor. Entonces, una vez que ellos vean, ellos nos van a mandar una contrarrespuesta diciendo qué es lo que ellos prefieren de la oferta. Entonces, esa es una negociación que vamos haciendo. La otra parte que va es la cantidad del depósito, porque como dijimos, esto es un papel legal, tiene que ir toda esa información, porque esa información la podemos cambiar el rato de la negociación. Una vez que se llegó a un acuerdo, no hay cómo tocar ese papel, se queda tal cual y nos dividimos las dos copias, o hay una copia original de la una, entonces no se puede modificar nada. Lo otro que va a ir es quién va a tener en este caso el depósito en su cuenta, y por lo general esto va para los realtors, o sea, ya sea del vendedor o ya sea del comprador, que va a ir el nombre de la compañía que va a tener ese dinero en una cuenta especial, que al final del cierre ese dinero será pasado al abogado. Lo otro que va a ir ahí es qué fecha de cierre quieren. Acuérdate que necesitamos poner una fecha para saber cuándo se termina este contrato, cuándo el comprador toma posesión de la casa. Y eso es súper importante porque mucha gente que renta acá en Canadá, al momento de tener que poner esta oferta, definitivamente tienen que comunicar al que les renta actualmente, ¿no? Pues claro. dejar esa Mira, fecha yo he tenido de 1 o 2 meses. Lo más rápido que he tenido han sido 15 días de cierre, y obviamente la propiedad ha estado vacante, pero también he tenido personas que han podido cambiarse después de los 6 meses. Entonces eso varía, como te digo, cada cosa que va puesta ahí es en una aprobación de los dos lados. Entonces ellos están de acuerdo, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Lo otro es que tenemos una parte para el abogado, que le llaman el title search. Quiere decir que el abogado, en este caso del comprador, tiene hasta cierta fecha para averiguar que no haya sorpresas el día del cierre. Ellos tienen que averiguar que si es que por A o B esa casa no le hicieron algún préstamo privado
o tiene algún link de gobierno, porque también pasa bastante. ¿Tú has visto eso? Así es. Ya. Entonces tenemos que verificar, el abogado es el que tiene que verificar que toda esa información esté correcta, cosa que el día que el cliente obtiene la llave, empieza de cero, o sea, empieza con todo lo que hayan llegado a un acuerdo, todo lo que es sus trámites, y la historia anterior queda borrada. Entonces ahora son los nuevos dueños. La otra parte, existen cláusulas, y eso es bien largo, dependiendo, las más importantes. La financiación, que obviamente ya hablamos de eso, son los 5 días, y que es una manera que en este caso el comprador puede arrepentirse, el vendedor ya no se puede arrepentir, es solamente unas cláusulas hechas para beneficio esa parte del comprador, porque el comprador sabe por qué quiere esa casa, sabe que ajusta sus necesidades, pero el vendedor sabe la condición de la casa, entonces ellos no se pueden arrepentir ni por el valor. Y ahí la otra que sigue es la inspección. La inspección ya sabemos que son 5 días para saber la condición de la casa. La otra que también usamos poner es cuando es una corporación, necesitamos saber la historia. Esas son las más partes importantes, y como te digo, de ahí el resto son puras firmas. Puras firmas de acuerdo entre las dos partes. Sí, definitivamente un tema bastante importante y extenso, ¿no es cierto? Pero yo creo que hemos llegado aquí a algunos puntos que son importantes que nuestra audiencia conozca, y es prácticamente investigar si calificas o no calificas para comprar una casa. ¿No es cierto? Que esta casa se ajuste a tu presupuesto mensual. Tienes que tener un budget, tienes que saber cuánto recibes de ingreso, cuánto estás gastando, estos créditos y todo. Después vas a tener que saber exactamente qué es lo que estás firmando, y para eso es importante que conozcas y confíes en la persona que te está haciendo el trabajo del real estate. ¿No? Tienes que saber cuáles son tus deberes como propietario. O sea, esa propiedad que estás comprando está en el vecindario que te gusta o no. O sea, tienes que tener una serie de información, y sobre todo pensar que esto no es una compra emocional, todo tiene que ser una compra, tiene que ser totalmente racional. Exactamente. Muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros, y nos vemos el próximo lunes con el tema de crédito hipotecario. Así es. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde por quebuenaradio.tv. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde por quebuenaradio.tv.